16, versículos del 1 al 4. Y vamos a leer todos a una misma voz. Vamos a leer, yo voy a leer en la versión 1960. Se puede leer en la versión que tenga, pero leamos de tal manera que entendamos lo que estamos leyendo. Dice la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Vamos a pedirle en esta mañana al Señor que hoy escuchemos cuando Él habla. Que su mensaje sea atrapando nuestro corazón y nuestras vidas. Cuando Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios, dos de sus discípulos fueron y lo siguieron. Y le preguntaron: Jesús, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo: vengan y vean. Ellos fueron y vieron. Hoy pidámosle: Señor, permítenos ver quién eres tú. Y luego de que pasaron esa noche con Jesús, al día siguiente salieron y fueron a contarle a otros: hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Salvador, hemos hallado al Rey, hemos hallado al que prometió la esperanza de nuestras vidas, la hemos encontrado. Entonces, que hoy su palabra, a través de su palabra, hoy nos encontremos con Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Hemos venido a este lugar para oírte hablar, Señor. No te pedimos que nos hables, porque tu palabra dice que tú hablas siempre. A través de los profetas, a través de los ángeles, tú hablaste a los antiguos y hoy nos hablas a nosotros a través de tu Hijo. Es la voz clara, es la voz perfecta, es el mensaje eterno, es el mensaje en el cual no hay duda, el que nos dio tu Hijo, Jesús. Y hoy queremos escucharlo, hoy queremos pedirte oídos para oír, queremos pedirte un corazón donde tu palabra more en abundancia. Padre, si es necesario que hoy nuestro corazón sea desocupado, para que solamente allí sea guardada tu palabra. El salmista lo expresó y dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Es en el meditar de tu palabra donde hallamos la sabiduría que brota de tus labios. Padre, que hoy todo afán se vaya. Hoy queremos darte honra y honor. Queremos que nuestra vida se rinda ante ti, pues tú eres nuestro Dios. Usa mi vida, Jesús. Que tu palabra corra como ríos de agua de vida. Gracias porque tu palabra cumple el propósito con el cual la enviaste. Padre, en tu nombre hemos orado. Amén. En el Evangelio encontramos relatos de personas que se encontraron con Jesús. Al igual que usted y yo estamos aquí en esta mañana, ¿cuál es el propósito? Miren, esas puertas se abren y esas sillas se extienden con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nos encontremos con Jesús. De nada serviría, bueno, tal vez usted se encuentre con personas, amigos, familiares en este lugar, pero la persona más importante con la cual usted se debe encontrar es con Jesús. Y ese encuentro se dio gracias a que Él dejó el seno del Padre y vino y habitó entre nosotros. La Biblia nos describe que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Usted y yo estamos viendo el resplandor del sol. Si usted y yo miráramos al sol fijamente, quedaríamos ciegos. En esta semana, Hugo Calderón, de allá de Soacha, un hermano en la fe, él nos ofrendó un reflector para colocar allí en la obra, para que las personas que se queden pues tengan una luz más fuerte. En el momento en que conectamos ese reflector, es tan fuerte esa luz que uno lo mira
y queda encandelillado. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que mira, solamente ve esa luz, ve esa luz, ve esa luz. Y saben, eso me hacía reflexionar acerca del Evangelio, y es que Dios no vino con toda su gloria, sino con el resplandor, porque Él no quiere cegarnos, sino quiere guiarnos. Él quiere llevarnos hacia Él. Él quiere que nosotros caminemos y lo veamos y lo conozcamos cada vez más. Y cada una de estas personas que se encontraron con Jesús, cada una venía de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a su situación, cada una. Y ellos recibieron de Dios, recibieron de Jesús de acuerdo a la manera en que se acercaron. En el versículo 4 que acabamos de leer dice, y dejándolos se fue. Jesús no se quedó con estos hombres que vinieron a buscarlo. Los dejó y se fue. Solamente les dio unas palabras en las cuales vamos a meditar en un momento. Pero quiero que en esta mañana usted y yo nos preguntemos, ¿ya nos encontramos con Jesús? ¿Usted ya se encontró con Jesús? Pedro, Andrés, Felipe, Natanael se encontraron con Jesús y sus vidas fueron transformadas. Y hoy podemos asegurarle, yo le puedo asegurar, que hoy usted, si se encuentra con Jesús, su vida no va a ser igual, no va a ser la misma. Ninguna persona que se encontró con Jesús fue la misma después de ese encuentro. Y yo se lo puedo asegurar, no va a ser la misma. Si hoy usted dice, Señor, yo quiero, dame un corazón que hoy te escuche. Yo quiero escuchar tu voz. No le diga, Señor, háblame, no, porque Él está hablando. Y está hablando a través de su palabra. La oración debe ser enfocada en lo que yo debo hacer, Señor. Yo quiero oírte. Quiero que tus palabras sean como esas manos, que toman mi ser y lo transforman. Toman mi ser y lo cambian. Y me hacen de nuevo. Señor, hoy yo quiero escucharte. Hoy yo quiero verte. Quiero tener ese encuentro contigo. Tal vez usted pueda rechazar a Jesús en esta mañana y decirle, no, yo no creo lo que están diciendo, pero su vida no va a ser igual. Porque esa palabra estará ahí recordándole que hay un Dios verdadero. Miren, estos hombres de los que vamos a ver, dice versículo 1, los fariseos y los saduceos se encontraron con Jesús y fue tan fuerte el impacto de Jesús en ellos que todos los días lo seguían para matar, intentando y buscando una ocasión para acabar con él. Se convirtieron en enemigo de él. Jesús se hizo su rival y ellos buscaban todos los días cómo sacarlo, cómo evitar que hablara, cómo evitar que se encontraran con las personas, cómo intentar botarlo desde la montaña. Todos los días estaban ahí. Su vida se convirtió en un continuo discusión con Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los fariseos eran los maestros del pueblo. Eran las personas que diariamente estaban escudriñando las escrituras, las aprendían, hacían discípulos, iban al templo, ayunaban, oraban, trataban de guardar la ley de Dios y se esforzaban para que las personas del pueblo guardaran el día de reposo. Usted los va a encontrar en los evangelios siempre diciéndole a los demás, no te es lícito cargar tu camilla en el día de reposo. Jesús, ¿usted por qué sana en el día de reposo? Está trabajando, está violando el día de reposo y nosotros debemos hacer cumplir la ley. Usted los va a encontrar preguntándole a Jesús, venga Jesús, los discípulos de Juan y nosotros ayunamos muchas veces. Sus discípulos no ayunan, se la pasan comiendo en fiestas, en celebraciones. ¿Será que era diciembre? No. Pero así se la pasaban y ellos querían guardar la piedad, ellos querían guardar la comunión, ellos querían, su deseo ferviente era buscar a Dios. Nos va a mostrar la escritura que en una ocasión estaba orando en el templo un fariseo y decía, Señor, yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me gano, aún de las plantas que crecen en mi jardín, lo diezmo. Señor, gracias porque soy bueno. Así oraban estos hombres, se autoglorificaban. No estaban buscando la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres. Por eso hacían todos
estos actos. Y entonces dice aquí que los fariseos eran los hombres y el pueblo los respetaba, los amaba, el pueblo los escuchaba, los seguía. Pero también los fariseos sí creían en la resurrección, creían en los ángeles, en la manifestación de Dios, en el poder de Dios. Ellos creían. Pero dice aquí que vinieron los fariseos y los saduceos. Y los saduceos era otro grupo que gobernaba en ese tiempo. Los saduceos pertenecían a la clase alta. Allí estaban los sacerdotes. Estaba la gente que tenía más dinero. Igual buscaban al Señor, pero ellos no creían. Acompáñenme un momento al versículo. Está en Mateo, donde ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en Hechos. Es que hay varios versículos, pero en Hechos los describe muy bien Lucas. Hechos, Hechos capítulo, ya les digo el versículo. Lucas capítulo 20. Es que Hechos es el segundo libro de Lucas. Lucas capítulo, es que en Hechos también lo dice, pero Lucas capítulo 20, versículo 27. Dice así: llegando entonces alguno de los saduceos, o sea, ellos fueron otra vez a buscar a Jesús. Y aquí Lucas explica lo que ellos practicaban o en los que creían. Entonces, los saduceos, los cuales niegan. ¿Qué negaban los saduceos? La resurrección. Ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en el Espíritu. Ellos creían solamente que Dios vino a establecer su reino aquí en la tierra y ya. Eso era lo que ellos creían. Y entonces imagínense, sus creencias eran contrarias. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 16. Sus creencias eran contrarias a lo que creían los fariseos. Pero aquí en el versículo 1, ¿qué está diciendo? Que los fariseos y los saduceos se unieron. ¿Qué los unió? La palabra, el evangelio, el bautismo, Jesús. ¿Qué los unió? ¿Sabe qué los unió? Dice aquí que se unieron para tentar, para poner a prueba a Jesús. Ellos querían por todos los motivos avergonzar a Jesús en público. No lo citaron a una casa, no lo invitaron a un lugar apartado, sino como hizo Nicodemo, sino que hicieron públicamente, querían exponer, ridiculizar a Jesús, hacerlo quedar en vergüenza. Ellos buscaban la oportunidad. Y miren la pregunta que le hacen. Ellos vienen a tentar a Jesús para que se desvíe. ¿Se acuerdan la pregunta? Usted ya se encontró con Jesús. Y si está buscando a Jesús, ¿por qué lo está buscando? ¿O para qué lo está buscando? Hay un libro de un escritor que se llama, el libro Evidencia que exige un veredicto, o Más que un carpintero. Yo le recomiendo que se lea esos libros. Y allí nos cuenta la historia de un hombre que decidió probar que Dios era mentira, que el evangelio y lo que creen ese grupo de personas que se reúnen, que cantan, que aplauden, que lloran, es mentira. Y en su estudio serio se dio cuenta que es verdad, y su vida fue cambiada y transformada por Dios. Se encontró con Jesús. Y entonces dice que allí ellos llegaron y le dijeron a Jesús: Jesús, danos una señal, muéstranos una señal del cielo, demuestre que usted es hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás a Jesús? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Si usted es hijo de Dios y tiene hambre, convierta esas piedras en pan. Y aquí ellos se acercaron y le dijeron: venga, usted es Jesús, usted es el hijo de Dios, denos una señal del cielo, manifieste, denos una garantía, muéstrenos realmente que usted es el hijo de Dios. Usted y yo nos estamos acercando para comprobar si realmente Jesús es el hijo de Dios. ¿O usted cree ya que Jesús es el hijo de Dios? Después de varios encuentros con Jesús, ¿tiene dudas? Pues hoy el propósito de esta palabra es que usted se encuentre con Jesús y que venga la certeza a su corazón.
En Juan capítulo 1, acompáñame allí a Juan capítulo 1, versículo, ya le digo el versículo, es al final, dice, versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren lo que le está diciendo Felipe. Conoció a Jesús, encontró a Jesús, o Jesús mejor lo encontró a él. Y dice que Felipe fue y buscó a su amigo Natanael, y va y le dice: Natanael, hemos hallado al Cristo. Encontramos aquel de quien anunciaron los profetas, aquel de quien habló Moisés. Imagínense, tanto tiempo esperándolo, y ¿qué les dijo? Lo encontramos, lo hallamos. Llegó la paz, llegó la libertad, encontramos al Salvador. Y entonces, mire lo que responde Natanael, versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? La pregunta, y esa misma pregunta se la puede estar haciendo usted hoy. Jesús, que nació allá en Belén, en Jerusalén, allá en el Medio Oriente, ¿de allá puede salir algo bueno? ¿De allá? Tal vez usted y yo menospreciamos la obra y el plan de Dios, pero de allá Dios decidió que iban a ser su hijo, el cual lo ha transformado a usted y me ha transformado a mí. Y si usted hoy se encuentra con Él, también tiene el poder para transformarlo. Su poder no se acaba. Y mire ¿qué hizo Felipe? Sí, mire que es que yo vi esto y yo sé dónde vive, y mire cómo habla y yo sé esto. ¿Sí hizo esto Felipe? No, mire lo que hizo Felipe. ¿Qué le dijo Felipe? Le dijo Felipe: ven y ve. Venga y se encuentra con Él, vaya y hable con Él. Dese por usted mismo cuenta que Él es el Hijo de Dios. Y esa es la invitación que hoy el Señor nos está haciendo a través de su palabra. Estos fariseos y saduceos, hombres respetados por el pueblo, a los cuales escuchaba el pueblo, estaban siempre diciendo: no le crean, no lo escuchen. Él echa fuera demonios es por el espíritu de Belcebú. Él es el siervo de Satanás, el siervo de Belcebú. No le escuchen, no crean en su poder. Él es un samaritano, él es un hijo de fornicación. No crean en él, no crean en él. Querían desvirtuar todo el tiempo a Jesús, y esa es tarea del enemigo, y esa es tarea de este mundo, de este sistema, que todo el tiempo esté diciéndole: no creen en Jesús, Jesús, jajaja. Pobrecitos los que creen en Jesús, son los más bobos, son los más pobres, son los que no tienen inteligencia, son a los que se les secó el cerebro. No crean en Jesús, no crean en Jesús, no crean en Jesús, es mentira, la Biblia es mentira, la Biblia se contradice, la Biblia tiene errores. No crea, no crea, no crea, no crea, no crea. Usted entra a un grupo de ateos, ¿saben de qué más hablan? De la Biblia y de Dios, diciendo: Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe y Dios no existe. Pero no hablan de lo que ellos piensan, sino a todo momento tratando de ¿qué? ¿Por qué quieren acabar su fe? ¿Por qué quieren evitar que el mundo crea? Porque Jesús es la verdad, y en Él está la respuesta, en Él está la salvación. Y cuando Natanael le dice: de allá no puede salir nada bueno, yo sí estoy esperando un Cristo, yo sí, pero de allá no viene, de allá no es. Y entonces Felipe le dijo: pues venga y lo conoce. Y esa es la misma invitación: venga y conozca a Jesús. Por eso no permita que nada lo distraiga. Por eso no evite tener esos tiempos de intimidad con el Señor. De verdad, yo se los digo, si usted no tiene lugar en su casa para buscar a Dios con total libertad, quédese en la iglesia y búsquelo. Allá usted puede gritar, orar, decirle al Señor, leer su palabra, y nadie lo va a molestar. Va a estar solo. Si quiere, puede ir acompañado y pueden orar juntos. Eso han hecho varias personas de la congregación. Dice: acompáñeme, y se sientan, lean la Biblia, meditan, oran por unos por los otros, comparten. Lo puede hacer. ¿Y qué le dijo Felipe? Venga y vea.
Y entonces dice, Felipe iba ¿a qué iba Natanael? A ver si realmente ese hombre del que le hablaba Felipe era Jesús, era el Cristo. Y Natanael iba con esa duda en su mente, vamos a ver, pobrecito Felipe, lo engañaron. Se dejó convencer, le lavaron el cerebro, le van a quitar la plata. Y ahorita la prima, no, Dios mío, ahí le va a quedar en esas varillas. Y entonces dice aquí que Natanael iba pensando, este no es. Pero versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael creía que él iba a sorprender a Jesús, pero Jesús lo ve y le dice, miren, él es un verdadero israelita, yo lo conozco, yo sé quién es. Y al igual Dios lo conoce a usted y sabe lo que está pensando y sabe lo que está sintiendo y sabe a qué vino hoy a este lugar. Jesús lo sabe. Y entonces dice Natanael, sorprendido, le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo así? Yo vengo a buscar a ver si usted realmente es el Salvador y usted resulta que me conoce. ¿De dónde conocía a Jesús? A Natanael. Dice aquí, dice Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y cuando llegaba un hombre en Israel, lo primero que hacía era sembrar una higuera o sembrar una vid. ¿Para qué? Para refugiarse de su sombra y comer de sus frutos. Y debajo de esos árboles meditaba en la palabra, descansaba, se reunía, hablaba con sus familiares, también tomaba siesta debajo de ese árbol. Y cuando estaba ya debajo del árbol meditando, buscando al Señor, el Señor lo vio. Es decir, que cada vez que usted busca al Señor, cada vez que usted va al encuentro de Dios, usted no sorprende a Dios, pero Dios sí lo va a sorprender porque le va a decir, yo sé a qué vienes, yo te conozco, en mí está la respuesta, yo soy la respuesta, yo soy el Cristo. Y la respuesta de Natanael ante estas palabras es, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Saben cuál es el resultado de que usted y yo oremos y nos encontremos con Dios? Que nos vamos a humillar, nos vamos a despojar y a decirle, Señor, tú lo sabes todo, aquí estoy. Y nos rendimos y comenzamos a reconocerlo como el Rey y el Señor. Y cuando venimos afanados porque no sabemos qué hacer, le decimos, Señor, en tus manos, tú tienes el control de todo. Así debe ser nuestro encuentro con Jesús. Y es la invitación, pero volvamos otra vez a Mateo. Pero usted y yo podemos encontrarnos con Jesús como lo hicieron los fariseos y los saduceos. Bueno, demuéstreme que usted es Dios. Demuéstremelo. Muéstreme una señal de que usted es Dios. Y mire lo que le dice Jesús. Le dice, ustedes son unos hipócritas. Versículo 3. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Usted de verdad quiere una señal? Miren todos los ateos que piden, demuéstrame que Dios existe. A ver, muéstrame una evidencia científica que Dios existe. Están pidiendo que una señal. ¿Usted les va a mostrar la señal? ¿Ustedes creen que ellos van a aceptar que Jesús es el Señor? No, ¿por qué? Ya lo vamos a ver. Porque son hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos están rehusando creer en Dios. Ellos no quieren aceptar que hay un Señor, un Rey eterno, un Dios todopoderoso. Porque ellos podían distinguir y decir, ¿se acuerdan cuando estábamos en el lote y no teníamos, nuestro techo era el cielo? ¿Se acuerdan? Durante la semana, cada 8 días yo miraba el pronóstico del tiempo. Y entonces decía, yo lo miraba 10 días. Y yo decía, dentro de 8 días, según el pronóstico, va a ser sol o va a llover. Y entonces yo comenzaba a orar, Señor, por favor, que haga sol, que no llueva, que no llueva. Y cuando amanecía,
el domingo bien temprano yo miraba al cielo y yo decía, bueno, está oscuro, hay probabilidades de lluvia. Entonces, Señor, y oraba. Pero estos hombres sabían reconocer cuándo iba a llover o cuándo no iba a llover. Igual que las personas del campo que siembran, ellos miran la luna, miran el cielo y dicen en qué tiempo deben sembrar y en cuál no, y saben si va a llover o no va a llover, aunque el clima ha variado bastante. Pero estos hombres tenían esa sabiduría humana para reconocer los tiempos de lluvia y los tiempos de sol. Y aunque ellos no eran cualquier tipo de persona a los que le estaban preguntando a Jesús, tenían la instrucción de la palabra, ellos les decían, venga, queremos creer en usted, pero muéstrenos una señal. Y Jesús descubre su corazón y les dice, ustedes no me pueden engañar a mí. Ustedes conocen la naturaleza, pero se niegan a reconocer la señal. Y miren, estamos aquí reunidos con el propósito de entender la señal del cielo. ¿Cuál es la señal del cielo? Que Jesús es el Hijo de Dios, que usted salga con la certeza, no por lo que yo le digo, porque ningún hombre puede convencer a otro de que Jesús es el Señor. ¿Sabe quién es el que lo convence que Jesús es el Señor? En su encuentro con Jesús. Cuando usted se encuentra con Él cara a cara. Y entonces dice aquí, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿En qué estamos? En los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzaron? Cuando el Hijo de Dios vino a esta tierra. Desde ahí comenzaron los últimos tiempos. Y Él va a regresar. Hace un momento cantábamos, creo que tú resucitaste. Creo que tú volverás en poder y en gloria. Esa es nuestra fe. Nosotros, mientras que caminamos en esta tierra, no esperamos ni anhelamos vivir para siempre, porque el cielo que vemos y la tierra que pisamos un día dejarán de ser, y entonces descenderá del cielo un cielo nuevo y una tierra nueva. Allá es donde está nuestra esperanza, en Él, en el que nos prometió. Pero ¿por qué Jesús les dice que ellos son una generación mala, perversa, adúltera? Acompáñenme un momento a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 31, perdón. Y Jesús está diciendo aquí, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué les está diciendo Jesús a ellos? Si yo hablo de mí mismo, si yo estoy hablando bien de mí, no me crean. Tienen todo el derecho de no creerme, no es verdad, no crean a lo que yo hablo de mí mismo. Hay otro que da testimonio de Jesús. Y si usted rehúsa creer en Jesús, ¿sabe a quién se está oponiendo? Al que lo envió y al que da testimonio de Jesús. ¿Quién es el que atestigua que Jesús, que el Hijo de Dios vino a hacer la obra del Padre? Versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el que da testimonio de Jesús? ¿Quién es el que puede decirle, realmente este es el Cristo, el Salvador del mundo? Este es Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados. ¿Realmente quién es el que puede convencerlo de la verdad? Podemos pensar que Juan el Bautista. Y dice versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No es Juan el Bautista. A usted no le va a convencer de que Jesús es el Hijo de Dios, Juan el Bautista. Y entonces la pregunta ahora es, ¿quién? Aunque él dio testimonio de la verdad. Dice versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Quién está hablando? Jesús. Un testimonio más grande que el de Juan y de cualquier otro hombre. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Quién es el que está dando testimonio? Un testimonio más grande que el de Juan, el Padre. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca a la palabra, cuando usted se acerca a Jesús, cuando usted se encuentra con Jesús, esa palabra comienza a obrar en usted.
el Padre comienza a darle vida. El Padre anula la maldición y comienza a hacer en su corazón y en mi corazón, a darnos la vida. Es el Padre el que obra. Hoy usted está aquí, ¿por qué? Porque el Padre está obrando, porque usted ha permitido que el Padre, su palabra, obre en usted, renueve su pensamiento, renueve su corazón, transforme su vida. Es esa palabra. Miren, los grupos de estudio son tan buenos, que cada vez que nos reunimos a estudiar la palabra, aprendemos cada vez más y es muy bonito. Mientras que la persona que está dando la palabra la va exponiendo y va haciendo las preguntas mentalmente, todos los que están en el grupo comienzan ahí. ¿Por qué? ¿Es que habla muy bonito? ¿Es que es muy buena oratoria? No, es porque esa palabra está viva y esa palabra Dios la envió con un propósito, y el propósito es de dar a conocer al Padre y que todo aquel que la reciba tenga vida en abundancia. Y entonces dice aquí Jesús, porque estos hombres no podían entender lo que Jesús decía, porque no podían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Aunque Jesús hubiera mostrado una señal, ellos no iban a creer en Él. ¿Por qué? Porque no querían creer. No deseaban creer ¿en quién? En el Hijo de Dios, en el que Él envió, porque ellos se autoproclamaban, los fariseos, los saduceos, los enviados por Dios. Ellos querían mostrar que eran los elegidos de Dios. ¿Y cómo iba a venir otro hombre como enviado de Dios sin tenerlos en cuenta? Y entonces les dice Jesús, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted y yo, ¿qué debemos hacer para encontrarnos con Jesús? Escudriñar las Escrituras. Cuando en el Evangelio encontramos la palabra Escritura en el Nuevo Testamento, ¿se refiere a qué? A los escritos de Moisés, a los profetas, a los salmos. Esas son las Escrituras. ¿De qué están hablando las Escrituras? Dijo Jesús. Están hablando de mí. ¿Usted quiere aprender de Jesús? ¿Qué debe leer? Las Escrituras. Si usted y yo no leemos la palabra, ¿de quién vamos a aprender? De lo que escucha de otros, de las migajas que caen de la mesa. Pero el Señor ha servido un pan, ha listado la mesa para que usted se siente y coma del pan verdadero, que no viva de las migajas. Y entonces dice, versículo 40, porque ellos le piden señal a Jesús, porque es una generación adúltera y perversa. Versículo 40, leámoslos todos juntos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es Jesús el que le da la vida. Pero si usted y yo leemos la palabra y no, con Jesús no. Yo busco a Dios a mi manera. No quiere recibir la vida, no quiere ser transformado por la vida de Jesús. Por eso va, Señor, si tú eres real, demuéstramelo. Que pase esto o esta otra señal. Señor, si tú eres real, hazlo. Pero la señal verdadera es la que el Padre ya dio a través del Hijo. Es que si usted y yo nos arrodillamos ante Jesús, Él va a transformar nuestras vidas. Miren lo que pasó. ¿Cómo debe ser nuestro encuentro con Jesús? Acompáñeme, porque Jesús en Mateo 16 les va a decir: a esta generación mala y perversa, adúltera, solamente le va a ser dada la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? La resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice:
versículo 3. Romanos capítulo 1. Perdóneme un momento. Ahora sí. Dice, versículo 3. Leamos desde el 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que Jesús, aunque lo conocieron en la tierra como descendiente de David, fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién dijo, este es mi Hijo? El Padre. ¿Y cómo lo hizo? Mire cómo lo hizo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando el Hijo se levanta de entre los muertos, que venció la muerte, y la muerte ya no tiene poder, Él es el único que ha resucitado para nunca más ver corrupción. El Hijo de Dios Jesús, el Padre está declarando, este es mi Hijo. Y así le va a suceder a todos aquellos que lo reciben a Él y le creen. A todos aquellos que viven por su palabra, a todos aquellos que vienen a Él a recibir la vida. Así yo los voy a levantar un día e irán a mi casa. Con poder nos va a levantar el Señor. Esa es la señal poderosa del Hijo de Dios. Nadie más ha resucitado como lo hizo Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y esa es la promesa para todos los que creen en su nombre, para todos los que lo reciben. Acompáñeme al libro del profeta Jonás. Jonás, y vamos a ver cómo Dios obró allí. ¿Qué hicieron estos hombres en su encuentro con Jesús? Jonás capítulo 3. Porque Jesús les dijo, a esta generación solo le va a ser dada la señal del profeta Jonás. Y dice, Jonás capítulo 3, del 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Jonás es el enviado de Dios, es el mensajero, que va a llevar la palabra de Dios a una nación que era enemiga de su pueblo, que le había hecho mucho daño y mucho mal a Israel. Jesús vino a traer su mensaje, el mensaje del Padre, a nosotros que éramos enemigos de Él. Versículo 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a las palabras de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuál era el mensaje que llevó Jonás? Nínive va a ser destruida. Nínive va a ser destruida. Jesús vino y anunció el reino de los cielos. Juan el Bautista le preparó el camino. Los discípulos comenzaron a anunciar el reino de los cielos y que decían, arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios, vuélvanse, enderecen el camino para el Señor. Que ustedes se encuentren con Dios, enderecen su camino. Y Jonás estaba anunciando que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Y dice que los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor de ellos. Al escuchar el mensaje, ellos no se opusieron al mensaje, sino que dijeron, el Señor nos está hablando, va a venir la destrucción, este hombre es enviado por Dios, la palabra que estamos escuchando es palabra de Dios, arrepintámonos, busquemos al Señor a ver si Él tiene misericordia de nosotros, reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra condición, volvámonos a Dios. Y proclamaron ayuno y comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y dice que el rey escuchó esa noticia, el rey de Nínive. ¿Y sabe qué hizo el rey de Nínive? No, manden a matar a ese hombre. ¿Cómo va a causar caos, confusión? ¿Cómo va a venir a traer esa maldad aquí a mí? ¿Cómo va a desestabilizar mi imperio, mi reino? No. Yo soy el que gobierno aquí y aquí se hace lo que yo digo. Esa fue la actitud.
Usted y yo estamos escuchando el mensaje del Señor. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar ante el mensaje? El que crea en Él va a ser salvo. El que no crea en Él ya ha sido condenado. Es mejor vivir con Jesús. Pero ¿cuál es mi reacción ante el mensaje del Señor? Como la de los escribas y fariseos, oponérmele a Dios o aceptar su mensaje. Y entonces dice aquí que el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo con esta acción que está mostrando el rey de Nínive? Yo soy hombre, y si mi pueblo va a morir, yo también voy a morir. Y no basta que yo esté vestido, tenga vestiduras reales y esté sentado en una silla de oro. No importa todas las posesiones que tengo. El Señor declaró que iba a venir, que íbamos a ser destruidos. Eso va a venir sobre mí y sobre mi casa. ¿Y qué hizo? Se bajó de su silla. ¿Por qué no queremos aceptar que Jesús es el Señor? Porque queremos seguir gobernando nuestras vidas. No queremos cederle a Él y decirle, rendirnos ante Él y decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi Hacedor, tú eres el Rey eterno, tú eres el Rey de gloria. Vestido en majestad, no hay nadie más grande que tú. Yo soy inferior a ti, te necesito. Pero el rey de Nínive escuchó, se humilló, se quitó sus vestiduras reales y además dio una orden: proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8: sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. ¿Cuál fue la orden de Dios? Clamen a Dios. ¿Cómo? Fuertemente. O sea, métanse allá, pídanle, clamen con sus entrañas, que no queremos ser destruidos. Por eso cuando usted ve a los jóvenes, ve a los niños, ve a la congregación, en sus tiempos de oración, clame. Dígale: Señor, que nuestros jóvenes, que mi vida sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero, no lo que el mundo quiere, sino lo que tú quieres hacer con ellos. Y clame que fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Imagínense, el rey aceptó la palabra del Señor y convocó ayuno, búsqueda de Dios. Todos debían hacerlo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron fuertemente de corazón? Claro, porque no fueran destruidos. Mire lo que dice: él no sabía, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Cuál era el mensaje de Jonás? Como el mensaje que algunos predican hoy en día: solo destrucción, muerte. Solo predican y señalan el pecado y anuncian la maldad y van a ser devorados por el fuego, y ustedes son hijos de Satanás y una cantidad de palabras, y ahí se queda el mensaje. Porque ¿qué quieren? La destrucción del malo. Pero la Biblia dice que Dios no se goza en la de cuando el malo muere. La Biblia dice que Él no quiere que el malo sea destruido, sino que se arrepienta y se salve. Y por eso al rey no le quedaba claro si Dios quería de pronto salvarlos. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Él no sabía. Él dice: busquémoslo, tal vez el Señor obre de manera diferente. Pero saben, usted y yo sí tenemos claro, porque Jesús ya vino y nos anunció el año agradable del Señor, el perdón de los pecados, la libertad, la restauración, la comunión con Dios. Usted y yo sí lo tenemos claro. Por eso debemos dar el mensaje del Evangelio completo. Y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron, se volvieron a Dios. Eso es arrepentimiento, volver a aquel que puede dar la vida. Y dice: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Si usted va por ese camino, encontrará la muerte. Se vuelve de ese camino y se viene hacia mí, encontrará la vida. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a Dios, volvieron al Señor,
Estos hombres de Mateo capítulo 16 escriban no, pero saduceos y fariseos querían volverse de su mal camino. No se querían bajar de su silla, no querían despojarse de sus vestiduras y seguir a Jesús, sino que se le opusieron y intentaron matarlo. Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. La única señal que les fue dada a estos hombres es la señal de Jonás, la resurrección. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Que hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios y de escuchar sus palabras. ¿Cuál va a ser nuestra posición? ¿Cuál va a ser su respuesta? Mi respuesta ante lo que Jesús dice. ¿Me voy a poner a sus palabras? ¿Me voy a oponer a Él o voy a decirle, Señor, tú tienes razón? Hoy me bajo de mi silla, siéntate tú. Gobiérname. Hoy yo reconozco que tú eres Dios y tú eres Señor. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.